Hola, muy buenos días. Es un gusto estar en este espacio de enseñanza. El día de hoy vamos a revisar uno de los temas fundamentales relacionados a la unidad de aprendizaje de neonatología. Su servidora, la doctora Yaret Gwendolyn Molina Juárez, presenta pasos iniciales. Inmediatamente después del parto, es importante hacer una evaluación de lo que viene siendo la persona recién nacida. Una evaluación rápida que nos permite a nosotros determinar si nuestro bebé puede permanecer con la mamá para continuar su proceso de transición y favorecer con esto una recomendación emitida por Asociación de Pediatras, que es el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Esto para permitir una hemotransfusión, ¿verdad? Que beneficiará en este caso a la persona recién nacida y que nos disminuirá incluso el riesgo de problemas de anemia en el mismo. La otra alternativa es si debe pasar a la cuna de calor radiante para la realización justo de otras evaluaciones más puntuales, donde pues definitivamente se tendrá que realizar un pinzamiento y corte inmediato. Puede ocurrir, como ustedes lo pueden observar en pantalla, durante el intervalo entre el parto y el pinzamiento del cordón umbilical. Para estas actividades tenemos después del nacimiento de 30 a 60 segundos, ¿verdad? ¿En qué casos está contraindicado? Escenarios de hemorragia materna, restricción de crecimiento intrauterino, un Doppler anormal en la arteria umbilical, recién nacido no vigoroso y embarazo gemelar. Los beneficios que tenemos al llevar a cabo un pinzamiento tardío del cordón umbilical son disminución de la mortalidad, disminución de las transfusiones, ¿sí? Disminución de la hemorragia intracraneal incluso, aumento en el volumen sanguíneo de la persona recién nacida, disminuyen problemas de anemia y mejora el proceso de neurodesarrollo. Los efectos adversos que pudiéramos esperar con este proceso, pues es la policitemia, la ictericia, sobre todo cuando tenemos ahí retrasos en el escenario de reanimación. Ahora, nos tenemos que hacer tres cuestionantes en base a las actualizaciones vigentes. Si el nacido o el recién nacido es de término, si tiene buen tono, si llora o respira. Durante la evaluación rápida, continuando con este eslabón de los pasos iniciales para cada recién nacido y en contexto hacia el nacido desde término, tenemos que evaluar o determinar si la apariencia coincide con la edad gestacional que nosotros estábamos esperando, ¿no? Si estamos hablando de un bebé de término, si estamos hablando de un bebé prematuro, que prácticamente se traduce a menos de 37 semanas de gestación y que nos pueda permitir, en este caso, el actuar de forma inmediata para otros procedimientos y traslado con una calor radiante. Si el bebé es un prematuro tardío, que aproximadamente se encuentra entre las 6 o las 34, 36 semanas y tiene signos vitales estables con buenos esfuerzos respiratorios, se puede incluso considerar el mantener con la madre en unos pocos minutos para que pueda complementar su transición por todos los beneficios que se tiene en cuanto al contacto piel a piel. El tono, que es otra de las preguntas que nosotros generamos durante esta evaluación, va directamente relacionado a la actividad que nosotros observamos, en este caso, en las personas recién nacidas y los movimientos que pudieran estar más encaminados a las extremidades flexionadas, lo que nos va a indicar que este bebito pues tiene un tono adecuado, ¿verdad? Si requieren intervención, lo que nosotros vamos a poder observar, una intervención oportuna por un no adecuado tono, vamos a poder visualizar extremidades extendidas y básicamente flácidas.
En cuanto a si respira o llora, algo que evaluamos es un llanto vigoroso, ¿verdad? Este definitivamente viene siendo un indicador de esfuerzo respiratorio fuerte. Si el bebé no llora, tenemos que prestar atención, directa. La respiración entrecortada es una serie de inspiraciones profundas, individuales y sucesivas que ocurren en un contexto de deterioro grave al intercambio de gases, en este caso, o el proceso de hematosis, que también así es conocido. El bebé que tiene este tipo de respiración definitivamente va a requerir de intervenciones más invasivas y debe de ser llevado inmediatamente a a una cuna de calor radiante. Ahora, ¿qué tenemos en cuanto al orden que nos recomienda la literatura seguir para fines de pasos iniciales? Proporcionamos calor, colocamos en posición cabeza y cuello, eliminamos secreciones si fuera necesario, secamos y estimulamos, ¿verdad? Era lo que se manejaba con anterioridad en cuanto a una edición previa a la que en este momento estamos evaluando. ¿Cómo es que se recomienda ahora realizar? Proporcionamos calor, secamos y al mismo tiempo estimulamos. Realizamos una posición correcta de las vías respiratorias, cabeza y cuello, para ver si a través de los movimientos sencillos o de posición se puede eliminar quizás esa secreción que pudiera estar obstruyendo la vía respiratoria, y si fuera necesario es que succionamos primero boca y luego nariz, ¿no? Puntos que tenemos que rescatar dentro de este apartado es que el contacto piel a piel es fundamental, ¿verdad? Porque esto en la persona recién nacida nos ayuda a regular temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y a que el bebé tenga ese reconocimiento inmediato, ¿verdad? En cuanto a su mamita. Por el contrario, tendríamos que, tomar otras decisiones si los escenarios no nos los permiten, para poder proporcionar este calor que se requiere, ¿verdad? En las primeras horas de vida, importante para tratar de llevar a nuestro paciente a una temperatura normal que se estandariza entre 36,5 a 37,5 grados centígrados. Si observamos el diagrama de flujo que encontramos en nuestro manual de reanimación neonatal, haciendo como un astra, ¿verdad? De lo que hemos venido revisando en clases previas, aquí tenemos que rescatar que antes de las intervenciones de las que estamos abordando, pues existe un asesoramiento prenatal y un espacio donde se genera una sesión informativa con todo el equipo multidisciplinario que va a participar en la atención del parto y la comprobación incluso del equipo que nosotros tenemos que tener disponible para el abordaje correspondiente. Una vez que nace la persona recién nacida, miren, aquí se engloban las tres preguntas fundamentales, ¿verdad? Gestación a término, buen tono, respira o llora, ¿sí? Y además actualmente se agrega la parte del manejo o el abordaje que tenemos que tener con el cordón umbilical, de lo cual ya les hablé al inicio de esta charla. Si te contamos con estas preguntas afirmativas, lo que tenemos que hacer de manera secundaria, o la forma en la que nosotros tenemos que actuar, pues es mantener al bebé junto a la madre durante estos pasos iniciales que pueden ser realizados aún teniendo el contacto piel a piel, ¿sí? Y dar una atención de rutina para la evaluación continua. Ahora, si por el contrario no tenemos estos datos, dentro de los pasos iniciales, antes de hacer una intervención más invasiva, tenemos que secarlo, estimularlo, abrir la vía aérea, a veces con un movimiento
solamente de flexión o rotación por gravedad. Todas las secreciones que se encuentran en la orofaringe por gravedad, como se los comentaba, salen al exterior y no es necesario ser invasivos ahí con una perilla para la aspiración correspondiente. Es importante resaltar que la succión debe de ser suave, ¿sí? El equipo que utilizamos es una pera de goma que debe reservarse para todos los recién nacidos, sobre todo también cuando exista un precedente de un tinte meconial o líquido meconial, ¿verdad? O para todas aquellas secreciones que estén obstruyendo la vía aérea. Importante, y lo vuelvo a comentar, si procedemos a esto, primero es boca y luego nariz. Cuando el bebito no nace vigoroso y tenemos, pues hay cuestiones de prematurez, ¿verdad? Hay que tomar decisiones diferentes, hay que hacer un corte inmediato del cordón umbilical y llevarlo justamente a este dispositivo que ustedes pueden observar en pantalla, este equipo médico que es una cuna de calor radiante, para poder darle el soporte y el manejo, que amerita. Proporcionar calor es uno de los pasos iniciales, ¿verdad? Dice aquí, deberá colocarse la persona recién nacida bajo un calentador radiante para que el equipo de reanimación pueda acceder fácilmente sin tener que generar una excesiva pérdida de calor. Es importante enfatizar que para dar este tipo de medidas debemos considerar también una completa visualización, ¿verdad? El cuerpo del bebé debe estar completamente descubierto y permitir que este calor que está generando el equipo médico se traslade en toda su extensión a la persona recién nacida. Si nosotros prevemos que este recién nacido requerirá una estadía de cierta manera prolongada por algunos minutos, es importante que no olviden colocar algo que se llama sensor de temperatura de servocontrol de la piel al bebé, que nos permita justamente controlar esta parte, porque de lo contrario podemos generar eventos que no queremos, ¿verdad? Como son quemaduras. Recordemos que es una piel muy sensible en nuestros bebés, y también, pues bueno, debemos de evitar los escenarios contrarios, ¿verdad? Como vendría siendo la hipotermia. Durante la reanimación y la estabilización, la temperatura, lo vuelvo aquí a enfatizar, lo había comentado en la diapositiva anterior, debemos mantenerla entre 36,5 a 37,5 grados centígrados. Ahora, ¿por qué es importante secarlo? La piel mojada definitivamente va a aumentar la pérdida de calor por el mecanismo de evaporación. Entonces, tenemos que colocar sobre una toalla o manta cálida y secar al bebé de manera suave. Todo el líquido, como lo podemos observar en la imagen, ¿verdad? Una piel mojada definitivamente promueve el enfriamiento, que es lo que tenemos que evitar en los recién nacidos. Y si ésta se moja por la cantidad excesiva de líquido, tenemos que desecharla y utilizar una manta o toalla nueva para continuar secando. Si tenemos la oportunidad de que haya o existan dos personas en el proceso de reanimación, la segunda persona puede jugar el rol de secado, mientras que la primera se enfoca a la colocación en posición y despeja las vías aéreas. Ahora, no es necesario secar en este caso a los bebitos que son muy prematuros con semanas menores a 32, porque lo que debemos aquí priorizar es la cobertura inmediata a través de una bolsa de polietileno que está recomendada inclusive por este mismo manual. La estimulación se genera para todos, independientemente de lo que se establezca en el diagrama de flujo que observamos al inicio de la presentación, porque forma parte de los pasos iniciales. Hay bebés que nacen y hacen un esfuerzo respiratorio, pero requieren de estas medidas,
prioritarias durante los primeros 30 a 60 segundos y una de ellas pues es justo la estimulación, ¿no? No tienen respiraciones adecuadas, dice aquí. Esto generará muy seguramente que cuando llevemos a cabo una estimulación adecuada o táctil se pueda mejorar o estimular esa respiración. ¿Cómo se recomienda llevar a cabo? A través de un frote suave en la región de la espalda, el tronco y las extremidades del recién nacido. Cuando lo hacemos de forma muy enérgica, pues no es útil y puede inclusive provocar lesiones. No está validado que se sacuda a un bebé. En cuanto a la posición, ¿verdad? Que nosotros tenemos que considerar posición o coloque de la cabeza y el cuello para abrir las vías respiratorias, tenemos aquí dos imágenes. Una donde podemos observar la famosa posición de olfateo, que es la correcta, y la otra donde estamos visualizando una hiperextensión prácticamente de lo que es la entrada de las vías respiratorias, boca, nariz y prácticamente el cuello. El bebé debe definitivamente en una superficie firme colocarse en decúbito supino o lo que también se traduce boca arriba con la cabeza y el cuello en posición neutral para poder hacer una posición del olfateo donde hay una ligera extensión, sin más. Hay que evitar la hiperextensión o la flexión del cuello excesiva y esto pues nos ayuda, como ya lo comentaba, a mantener la posición correcta. En caso de tener alguna dificultad, es válido incluso colocar una pequeña toalla enrollada debajo de los hombros del bebé, lo que resultará útil cuando pues el occipucio, que es la parte posterior de la cabeza, es muy grande, ¿verdad? Ya que pues había estado encajado mucho tiempo y eso pues genera también un edema y pasa inclusive en la población de prematuros. Si fuera necesario, entre los pasos iniciales nos dice eliminar las secreciones de las vías aéreas, ¿verdad? No, ¿en qué escenarios? No está respirando, el bebé tiene respiración entrecortada, exhibe o refleja un tono pobre, ¿sí? Las secreciones, nosotros estamos visualizando que están obstruyendo las vías aéreas y además tiene dificultad para eliminar estas secreciones, ¿no? Y otra de las condiciones es cuando existe líquido teñido con meconio o si prevé iniciar un procedimiento llamado BPP, que es ventilación a presión positiva. Si el recién nacido cuenta en la orofaringe o en las narinas con secreciones copiosas, lo que se recomienda es hacer una flexión lateral de lo que es la cabeza para que por gravedad fluya, ¿verdad? Esa secreción o favorezca de cierta manera el poder hacer el procedimiento de aspirado. Es importante que consideremos no generar una succión enérgica ni profunda, porque esto puede lesionar tejidos y además nos puede llevar a un escenario que no queremos que se presente porque nos va a dificultar de por sí ya el escenario difícil que tenemos, que es la estimulación a la faringe posterior. Durante los primeros minutos nos pudiera generar un reflejo vagal causando algo que conocemos como bradicardia o apnea, ¿no? Que definitivamente, pues no queremos. Si usamos un catéter de succión, debe de configurarse de tal manera que la presión que vayamos a generar esté aproximadamente de 80 a 100 milímetros de mercurio cuando el tubo esté ocluido. Una vez que nosotros implementamos pues, estas medidas, tenemos que hacer una evaluación de respuesta del recién nacido, ¿verdad? ¿Qué evaluamos? Una, respiraciones. Dos, frecuencia cardíaca del recién nacido. Como bien ustedes saben, el valor o el intervalo de este valor normal en cuanto a frecuencia cardíaca en el recién nacido es de 120 a 160 latidos por minuto. En cuanto a las respiraciones, tenemos un rango de 40 a 60 respiraciones por minuto. Esta evaluación es rápida, no dura más de 30 segundos y si no hemos hecho a través de estas medidas la corrección de estos parámetros y la frecuencia se sigue manteniendo por debajo de los 100 latidos por minuto
en un transcurso de 1 minuto a partir de que tuvimos el nacimiento, es indicativo de una ventilación a presión positiva, ¿verdad? Porque hay algo ahí que no nos está permitiendo que este bebé tenga una transición correcta. Ahora, importante, la ventilación a presión positiva es la medida más importante y eficaz durante la reanimación neonatal. ¿Sí? Por lo que debemos de llevar a cabo una adecuada técnica de BPP. La auscultación es parte del proceso de evaluación. Normalmente o por anatomía, a eso me refiero, normalmente debemos de colocar la campana de nuestro estetoscopio a lo largo de lo que es el hemitórax izquierdo, ¿verdad? En la parte superior. A través de este examen físico podemos determinar el valor de frecuencia cardíaca, sobre todo pues cuando no tenemos un monitor multiparamétrico que muchas veces no es confiable por los movimientos de la persona recién nacida, cuando ya empieza a tener un poquito de más vigor. Las pulsaciones podemos evaluarlas en lo que es la base del cordón umbilical. Sin embargo, tampoco es un método tan exacto y puede incluso subestimar la frecuencia cardíaca. Y también se implementa una regla para poder hacer la evaluación como rápida y práctica. Contamos el número de latidos en 6 segundos y lo multiplicamos por 10 y ese es el número de latidos por minuto, básicamente, que resulta y que está presentando la persona recién nacida. Ahora, ¿qué sucede después de los pasos iniciales? ¿Qué se debe hacer si a pesar de haber implementado estas medidas, el bebé no respira o su frecuencia cardíaca es baja? Si no ha respondido a los pasos iniciales dentro del primer minuto de vida, no es adecuado seguir proporcionando solamente lo mismo, ¿no? Me refiero a la estimulación táctil, secado, posicionamiento y el aspirado de secreciones. Hay que recurrir a esta medida que hablábamos con anterioridad, que es la ventilación a presión positiva, la cual realizamos con una mascarilla facial que viene adaptada a una bolsa autoinflable con reservorio, así completamente como les estoy comentando. Si seguimos el algoritmo, pueden ustedes identificar más abajo donde se establece, después de los pasos iniciales en estas condiciones. Si no tenemos estas condiciones, pues bueno, lo que tenemos que hacer son los cuidados, prácticamente el seguimiento, pero si tenemos estas condiciones, la indicación es BPP, monitorización específica de la saturación de oxígeno y considerar incluso, y si está disponible, el monitor de EKG, ¿verdad? De electrocardiografía. Hay unas tablas que vienen dentro de nuestro manual de reanimación justo que nos permiten identificar los porcentajes de saturación que tenemos que considerar basados a los minutos de vida extrauterina. Quiere decir, en el primer minuto de vida vamos a considerar como un valor normal 60-65%. Así que no nos asustemos si ponemos el pulso oxímetro y tenemos esas saturaciones, ¿verdad? Hay que considerar qué minuto de vida es el que tiene nuestro paciente en ese momento. Al segundo minuto, estos valores ascienden a 65 o 70%. Al minuto 3, 70-75%. Minuto 4, 75 al 80%. Quinto, 80-85%, hasta alcanzar los valores pues más óptimos, pero hasta el minuto 10, que oscila de un 85 a un 95%. Lo que sí ya no sería normal es que para ya en un escenario de 10 minutos de vida extrauterina, nuestro paciente siga manejando cifras entre 60-70, 60-65, ¿verdad? Eso nos tiene que llamar la atención y nos estamos enfrentando a un escenario difícil. La acrocianosis es un signo que nosotros podemos observar, ¿verdad? En parte de la población de recién nacidos. Aquí, por ejemplo, en la imagen se visualiza en manos y pies, ¿verdad?
Sin embargo, lo que viene siendo membranas mucosas y tronco, pues en apariencia es un color rosadito. Esta crocianosis no siempre la podemos considerar patológica, ¿verdad? Hay que evaluar. Muchas veces solo con la administración de oxígeno suplementario, este, estos bebés tienden a evolucionar a una coloración adecuada sin necesidad de ninguna otra intervención. Pero es importante que podamos identificar la verdad para la toma de decisiones. La acrocianosis es una coloración marmórea, ¿verdad? Que se llega a presentar. Ahora, una vez que nosotros tenemos, siguiendo el diagrama de flujo, estos parámetros, ¿verdad? Nuevamente lo comentamos, las recomendaciones después de la ventilación, si mejoramos el tono, la coloración, y algunos parámetros más, la frecuencia cardíaca incluso podemos utilizar como de mantenimiento oxígeno a flujo libre, ¿verdad? Una vez que pues ya una respiración espontánea, de preferencia acercando lo que es la tubuladura cerca de la boca y la nariz del bebé, ¿verdad? Para hacer las evaluaciones posteriores a esta reanimación que se está generando y el análisis para el continuo de atención. Ahora, en esta imagen nosotros podemos conocer los diferentes mecanismos o dispositivos que se pueden utilizar, ¿verdad? Para la suministración de oxígeno a flujo libre. Tenemos la tubuladura para oxígeno, tenemos la máscara para oxígeno, la bolsa inflada por flujo y la máscara. Hay quienes cuentan dentro de sus unidades hospitalarias con un reanimador, con piensa en T y máscara reservorio abierto, ¿verdad? En una bolsa autoinflable. En las imágenes, por ejemplo, la imagen A representa la administración que se le está dando a esa persona recién nacida por flujo libre a través de una bolsa inflada por flujo. La segunda imagen representa, que es la imagen B, un reanimador con pieza en T, y la tercera, que es la C, la cola prácticamente de una bolsa autoinflable con reservorio abierto, ¿verdad? No, en el caso de la reanimación, o los escenarios de reanimación, el oxígeno a flujo libre no tiene por qué fijar la mascarilla prácticamente en directo a la zona de las narinas y la boca. Se sostiene de una bolsa inflada por flujo, sobre la carita, básicamente, lo más cercano a la carita, pero no tiene por qué fijarse. La presencia de líquido amniótico teñido con meconium siempre o casi siempre va a los pasos iniciales, ¿verdad? Las respiraciones deprimidas o en este caso el tono muscular pobre hace que tengamos que tomar decisiones diferentes desde el pinzamiento inmediato del cordón umbilical, el traslado inmediato de la persona recién nacida a la cuna de calor radiante para poder iniciar los pasos iniciales. Esos no se omiten, sin embargo, quizás cambie de cierta manera un poco el orden, ¿no? Tenemos que tener lista la pera de goma por la viscosidad muchas veces de este tipo de situaciones y es necesario no solamente hacer movimientos sencillos, sino hacer una aspiración adecuada de las secreciones. Y si el bebito no respira o su frecuencia es menor a 100, pues bueno, una vez complementados en los mínimos segundos los pasos iniciales, se tiene que progresar a la ventilación a presión positiva, a diferencia de las recomendaciones que teníamos antes, ¿verdad? A través de la colocación de las trampas de meconio y la aspiración directa cuando se llevaba a cabo la laringoscopía. Actualmente no, está indicada hacer la BPP. ¿En qué momento se recomienda usar un monitor cardíaco electrónico? Justo cuando vamos a recurrir ya a una vía aérea alternativa, ¿verdad? Hay que tenerlo para el registro de las constantes vitales y una precisión, pues, o una evaluación más precisa en teoría del bebé. El monitor cardíaco electrónico es el método preferido en este caso para poder evaluar la frecuencia cardíaca durante las compresiones que se vayan a realizar.
¿Qué hay dentro de los cambios ahora con la octava edición en cuanto a la administración de epinefrina, ya sea por la vía intravenosa o intraósea para generar este aumento de volumen? Lo que se recomienda actualmente es un enjuague para evitar que la epinefrina quede ahí circulante. Se realiza un enjuague con 3 mililitros de solución salina, se aplica a todos los pesos y edades gestacionales, ¿verdad? Cuando antes solamente se hacía con 0,5 o 1 mililitro de solución. ¿Cómo hay que administrar las dosis? Tenemos aquí las tablas que nos hablan de la administración intravenosa, endotraqueal y la intraósea. Los rangos de dosis para las vías intravenosa e intraósea oscilan entre 0,01 a 0,03, esto en base a miligramos sobre kilogramo, o lo que es su equivalente a 0,1 a 0,3 mililitros por kilogramo, ¿verdad? En el caso de la vía de administración endotraqueal, las dosis son más altas, de 0,05 a 0,1 miligramos por kilo, y de lo que es equivalente a 0,5 a 1 mililitro por kilogramo de peso. Se simplifican para eficiencia educativa estas dosis que se manejaban en la séptima edición. Actualmente en la octava edición se tiene la siguiente información. La dosis sugerida de forma inicial por la vía intravenosa o intraósea es de 0,02 miligramos kilo, lo que equivale a 0,2 mililitros por kilo. En cuanto a la vía endotraqueal, sugerida en la octava edición, vuelvo a repetir, es de 0,1 miligramos kilo, que equivale a 0,1 mililitros por kilogramo. ¿En qué momento paramos la reanimación? Esto es algo importante. En la séptima edición se manejaba si hay una ausencia confirmada de la frecuencia cardíaca después del minuto 10 de reanimación, es razonable detener esfuerzos de reanimación. Sin embargo, la decisión de continuar o interrumpir se debe individualizar. Ahora, ¿qué se establece en esta última edición? Si se confirma la ausencia de una frecuencia cardíaca posterior de que hayamos realizado todos los pasos apropiados, debemos considerar la interrupción de los esfuerzos de reanimación alrededor de 20 minutos después del nacimiento. Esto también tendrá que ser una decisión individualizada según el paciente y todos los factores contextuales. Más tiempo, ¿no? Tenemos más tiempo, hemos ampliado el plazo, justamente. Y bueno, aquí prácticamente les trasladamos algunas neumotecnias, keywords, ¿no? Palabras claves que tenemos que considerar para, a manera de recordatorio, repaso, tenerlas presentes. Actualmente, en la octava edición, ya no son 3 preguntas, ¿verdad? Nos realizamos 4 preguntas. Edad gestacional esperada, porque eso nos permite saber si es un bebé de término, pretérmino, postérmino incluso. Líquido amniótico, ¿es claro o es meconial? Factores de riesgo adicionales, ¿sí? Y el famoso plan del cordón umbilical, ¿sí? El orden de los pasos iniciales se movió, cambió, caliento, seco, estimulo a la vez, hago una posición correcta de olfateo y aspiro secreciones si fuera necesario. Ahora, en relación a la adrenalina, presentamos ya las dosis más prácticas, ¿verdad? En relación al tiempo de suspensión de las maniobras de reanimación, nos dimos cuenta que se prolonga el tiempo para seguir implementando medidas sin dejar a un lado que tenemos que individualizar a cada paciente. Y en cuanto a si hay una mejoría en relación a las compresiones torácicas y la ventilación, pues bueno, nos dan aquí una neumotecnia que tiene que ver con la expansión del tórax con cada respiración, que es la Chetz-Movan. La vía aérea asegurada, airway rate de 3 compresiones y una ventilación cada 2 segundos, ¿verdad? Depth de profundidad del tórax con cada compresión, inspiring oxygen, considerando que el FiO2 deberá estar al 100%.
por lo que no debemos de perder de vista todos estos aspectos que sin duda nos van a cambiar el escenario en el momento de la reanimación neonatal. Esta es la bibliografía, estimados alumnos, alumnas, prácticamente con esto estamos revisando de forma general lo que comprende el diagrama de flujo actualmente vigente en la octava edición. Quedo yo atenta a sus comentarios o aportaciones. Muchas gracias.